Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero popular que dice saber más por viejo que por diablo. Y como les he repetido, mi sapiencia viene de haber estado en la frontera norte en el momento del Plan Colombia, de haber estado en el terremoto de Esmeraldas en el momento de su crisis, el terremoto de Manabí Esmeraldas, de haber estado en la represión de León Febres Cordero, de haber estado en las epidemias como chikungunya, dengue, malaria, tifoidea, eh, o el cólera. Y dentro de esos problemas, estar involucrado, estado metido en las zonas de problema. De eso viene lo que yo llamo sabiduría. ¿Qué es la sabiduría y qué diferencia hay del saber? Cuando yo salí de la universidad, igual que todo el mundo, igual que esos individuos que ustedes ven por televisión, yo tenía saberes. Los saberes se diferencian de la sabiduría en que en el saber hay la conciencia de la realidad. Saber es la conciencia de la realidad. Pero sabiduría no es solamente la conciencia de la realidad. Sabiduría es la conciencia de la realidad más el tiempo. Es decir, entender la trayectoria de la realidad. Cuando tú entiendes la realidad, tú entiendes, ok, el individuo tiene un problema cardíaco, una obstrucción de la arteria. Eso es, se llega a reconocer eso porque hay saber. Pero cuando hay sabiduría, el individuo comienza, el médico comienza a decir, y esto se debe a cuál es el origen de la enfermedad, cuál es la situación actual, cuáles son las perspectivas que tiene el paciente, a dónde va a conducir y cómo es la trascendencia de la enfermedad en el lugar en que está, cuál es la influencia del clima, la altitud, cuál es la característica de la población, cuál es la genética poblacional. Todo eso, este contexto global es lo que le permite al hombre tener sabiduría. La diferencia entre la época del enciclopedismo que empezó en el siglo XVII y XVIII, pasamos a una época en que ya no es el enciclopedismo, ya no es seres humanos enciclopedias, como los profesores que son de la universidad, que yo los tuve, que eran enciclopedias de 2 patas, sino pasamos a la época en que los seres humanos, no solamente yo, sino todos los seres humanos, comenzamos a convertirnos en sabios. ¿Y por qué comenzamos a convertirnos en sabios? Porque gracias al exceso de información que tenemos ahora por la televisión, por el internet, por los libros, por las conversaciones, por todas partes, los seres humanos comienzan a tener una percepción del tiempo. Por ejemplo, una percepción del tiempo es lo que ahora vemos como el cambio climático. El cambio de climático no es sino una percepción del tiempo. Los seres humanos comienzan a decir, no, ya no es el problema morirnos de hambre hoy. El problema es que de aquí al año 2050 la situación va a ser crítica por el cambio climático. Va a subir el mar. Eso no se podía ver antes. No habían aparatos, no había información, no había sistemas, no había pruebas para poder ver el futuro. Tampoco podíamos ver lo que podía pasar en el futuro, como la posibilidad de ir a habitar en Marte, por ejemplo, o ir a habitar en la Luna, o sacar metales de la Luna. Eso, ni soñando. Eso lo tenía Julio Verne. Esa idea tenía alguna vez algún novelista. Pero hoy todos los seres humanos tenemos ya no solamente el conocimiento de nuestra historia como seres evolutivos, como culturas ancestrales, como nacionalidades, sino que además tenemos una proyección humana que nos permite ver qué es lo que va a pasar con nosotros en el futuro, qué va a pasar con tus hijos, qué va a pasar con esto, qué va a pasar con tu país, y de eso hablaremos hoy. Hoy hablaremos de cómo
es cuál es la influencia actual y al futuro de Trump, Moreno, Maduro y Correa en América. No solamente en Ecuador, sino desde Ecuador, que es el centro del mundo, a toda América Latina. Recordemos que Ecuador es la primera capital de la primera organización de estados sudamericanos, UNASUR. Que ya desapareció. Sí, señores, las cosas pueden desaparecer, las ideas no. Y eso es lo que queda. Las cosas pueden desaparecer. Puede desaparecer UNASUR, pero no desaparecerá la idea. Y en eso nos basamos para entender entonces cuál es realmente el objetivo de Trump. ¿Quién es Trump? Y cómo este señor ha cambiado el orden mundial. Para todos siempre nos llamará la atención cómo el país más inteligente del mundo llegó a poner a un individuo con características de estupidez tan grandes como la de Donald Trump. Y no es un fenómeno anormal, es un fenómeno que tiene historia. Rusia puso de emperador a Iván el Terrible, que le llevó que venció a los mongoles e hizo el gran imperio. Pero Iván el Terrible era un tipo loco. ¿Y por qué era loco? Porque tenía sífilis cerebral. Y no solamente él. En la historia de la humanidad, Enrique VIII, el rey que cambió, que separó al imperio británico de la religión católica y creó una religión propia que se llama la religión anglicana, y de eso le separó de Europa, de la Europa católica, de la Europa conservadora, de la Europa dominada por la religión católica. Y gracias a eso, Inglaterra se vio obligada a emerger como un gran imperio. Era un loco. ¿Y por qué era loco? Porque también tenía sífilis. Y Carlos V, el emperador de España, que llegó a decir que en su imperio no se ocultaba el sol y que hablaba 5 idiomas, decía que al perro le hablaba en alemán, a las mujeres les hablaba en francés, perdón, a los diplomáticos les hablaba en francés, a las mujeres les hablaba en italiano y el inglés lo utilizaba de vez en cuando. Este emperador llegó a ser el más grande imperio del mundo, transoceánico del mundo, el imperio español, que después fue seguido por Felipe II. Y también fue loco. También tenía sífilis cerebral. Y así como un individuo loco construyó el imperio español, otro individuo loco lo destruyó. Y también tenía sífilis cerebral. Carlos III. ¿Y cómo lo destruyó? La columna vertebral del imperio español era los jesuitas. Pues sacó a los jesuitas y ese momento se comenzó a desmoronar como castillo de naipes el imperio español. Simple. Una simple estupidez. Pero, ¿qué es el rol de Estados Unidos? ¿Quién es Donald Trump? Es un loco. Un loco porque tiene un desorden mental basado en su narcisismo. Es un ególatra, es un narcisista que pretende dominar y controlar el mundo y que tiene el concepto de América primero. Cuando un imperio surge y comienza su derrota, comienza su fin, la primera cosa porque es con la que empieza su fin es cuando decide ser él el primero. Históricamente, todo imperio que dijo yo primero y después todo lo demás, ese imperio cayó. ¿Y qué es lo que pierde? ¿Qué le ha llevado a ser América primero? Primero, su intención ha sido subordinar a todos los países del mundo. Fue a plantear un nuevo tratado de la OTAN, obligando a subordinarse más a los ejércitos de la OTAN. Ha restaurado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, subordinando a los ejércitos latinoamericanos a Estados Unidos. Y ha roto el acuerdo del Pacífico y
ha roto los acuerdos con Irán, ha roto los acuerdos comerciales con China, ha roto los acuerdos comerciales con Rusia sobre armas nucleares, ha roto todo lo que le ha parecido. No ha tenido ningún eh, eh, escrúpulo. Y reclama nuevos acuerdos, inclusive con México, con Canadá y todo. ¿Y desde qué posición? Desde una posición de fuerza. Ok. Ahora yo digo lo que se hace aquí y ustedes hacen lo que yo quiero o de no hemos dicho nada. Este es el momento en el que estamos viviendo cuando Estados Unidos le dice a Venezuela: yo no les reconozco a ese presidente, les reconozco a uno que se autoproclamó en la calle, Guaidó, y no voy a permitir que se vendan medicinas, no le voy a permitir que compre, que exporte petróleo, no le voy a permitir que tenga nada. Es más, le amenazo con un bloqueo naval y con una invasión utilizando el TIAR. ¿Ah? Chicos, eso, ¿qué es eso? ¿Desde cuándo? No es la primera vez en la historia. Calígula también invadió. Claudio, que fue otro loco de remate, también lo hizo. Y Nerón también hizo lo mismo. O sea que este no es un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad. La demencia en el poder ha conducido a Estados Unidos a esta situación y hoy Estados Unidos tiene un gran problema. Estados Unidos, los norteamericanos lo perciben. Un norteamericano ya no puede salir a caminar por el mundo como con la mochila lo hacía en los años 90 y a comienzos del siglo XX. Era el rey del mundo. Era el rey del mundo con una mochila que caminaba por todas partes y podía entrar a una discoteca y oía música norteamericana. Todo el mundo usaba blue jeans. En todas partes hablaban inglés. En todas partes se comían hamburguesas, Coca-Cola, Pepsi-Cola, McDonald's, Kentucky Fried Chicken. El mundo era Norteamérica, solo que repartido en todo el planeta Tierra. Hoy, los norteamericanos caminan por el mundo mirando por la nuca a ver si no les roban, a ver si no les asaltan, a ver si no les secuestran, esperando que la embajada les diga: salgan corriendo de ese país, porque ese es el mundo que está viviendo y que ha traído Donald Trump a los Estados Unidos. Por el cambio, ¿cuál es el papel que tiene Maduro? El papel que tiene Maduro es evidentemente la obstinación. ¿Y la obstinación por qué? Porque quiso crear un nuevo modelo de gestión, un nuevo modelo de gobierno, en que se mantenía la empresa privada, se mantenían las exportaciones, se les daba, no desaparecían los ricos, pero el Estado asumía el control de lo que se llaman sectores estratégicos. Y eso no le gustó a Estados Unidos. El que le controlen el petróleo, eso fue el fin del mundo. Y que a ciertos importadores les controlen el abastecimiento de productos de primera necesidad, tampoco les gustó. Y de ahí se desencadenó una tremenda debacle económica, y esta debacle económica lo lleva a Maduro a una sola cosa: resistir y renacer. Ese es su único objetivo en la vida, y por ese resistir y renacer, él quiere crear un nuevo modelo de gestión. Y este resistir y este empeño por renacer, pues ha conducido a Venezuela a una catástrofe, la catástrofe venezolana, que se ha traducido esencialmente en un fenómeno migratorio imparable, pero que tiene secuelas muy interesantes en América Latina. Ha abierto las fronteras latinoamericanas a los latinoamericanos. Ahora todos los latinoamericanos sabemos que si está fregado un país, lo único que en lugar de estar corriendo a Italia, a España, a Estados Unidos, pues nos vamos a otro país latinoamericano y podemos salir adelante. Y por fin se comienza a crear un concepto de solidaridad y de unidad latinoamericana nacida de este fenómeno. Y esto es una de las cosas más importantes que menos pensó Estados Unidos, que un día la crisis económica venezolana iba a desencadenar que, a pesar de que hubiera la destrucción de UNASUR, hubiera una nueva unidad de UNASUR
nacida del fenómeno migratorio venezolano. Por supuesto, nos queda analizar lo que es Lenín Moreno. Lenín Moreno, la característica de Lenín Moreno no nace de una obstinación, como la de Lenin, la de Maduro, ni de la vanidad, como Donald Trump, sino nace de una condición humana. Y la condición humana es un odio irracional, injustificado, sin ningún motivo, solo por la cochina envidia, como se dice aquí, por la cochina envidia a Rafael Correa. Solo por la cochina envidia. ¿Qué envidia? Bueno, que puede caminar, que es brillante presidente, que es brillante profesional, que es brillante intelectual, y él no lo es. No ha sido en ninguna de esas cosas brillante. Y es lo que le llega a desacreditar fundamentalmente al gobierno de Rafael Correa, a la obra de Rafael Correa, como el mecanismo para destruir a Rafael Correa y destruir toda la obra de Correa. Ese es su objetivo fundamental, desacreditar y destruir la imagen, la obra y todo lo que representaba Rafael Correa. Rafael Correa representaba Ecuador en otro plano, Ecuador fuera de los países subdesarrollados, Ecuador como país de desarrollo intermedio. Eso no. Nos volvió a la agricultura, nos volvió al subdesarrollo, nos volvió a los terratenientes, a los politiqueros, a los tramposos, a los compadrazgos, a la componenda, a la leguleyada, y hizo algo interesante, algo más. Entregó todo nuestro aparato militar al Pentágono. Nos quitó la soberanía y le dio 2 bases militares. Y no contento con someternos y devolvernos al pasado como un país del patio trasero, nos ha sometido al Fondo Monetario Internacional, que nosotros nos habíamos librado de él, como cuando una persona se libra de un cáncer y milagrosamente logra salvarse del cáncer, que es el Fondo Monetario Internacional, un sistema que absorbe los recursos de los países pobres para transferirlo a los países ricos y carcome, son dientes de Europa y Estados Unidos clavados en los países pobres. Estas, como Drácula, estos Dráculas que se llaman Fondo Monetario Internacional, estos dientes de Drácula que nos succionan la sangre de los países pobres, están a las órdenes de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, de USAID, del Cuerpo de Paz, y van por el mundo obligando a todos los países pobres a abrir las puertas a transnacionales, a pagar créditos que después se vuelven impagables porque estos países viven subidas y bajadas en los precios de sus materias primas, y en el momento que cae la materia prima, porque dependemos de eso, o subidas y bajadas en el valor del trabajo, y en el momento que caen los salarios, ese momento se vuelve impagable la deuda y pasamos a ser parte de este sistema de deuda eterna, de sometimiento, de infelicidad que nos ha sometido desde la colonia. En la colonia el Fondo Monetario Internacional no se llamaba Fondo Monetario Internacional, se llamaba concertaje. El concertaje era el sistema que tenían los patrones de dejarle al indio, de prestarle platita para el trago, de prestarle platita para la ropa, de prestarle platita para la montura, para el asadón, para la pala, para el machete, y después cóbrale pues. El rato de pagar siempre seguía debiendo, y la deuda pasaba de abuelos a nietos, a bisnietos, a tataranietos, como va a pasar esta deuda eterna, que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que nos ha llevado Lenín Moreno. Y esa es
la trayectoria que han seguido Trump, Moreno, Maduro y cómo han influido en nuestra vida. Muchas gracias.